Muy buenas tardes con todos y todas. Qué gusto tenerles una nueva semana más. Vamos a iniciar este webinar de la mano de nuestra queridísima María Fernanda Arce. Esta semana vamos a abordar temas maravillosos acerca de la educación virtual, temas que no pueden perderse cada uno de ustedes porque existen varias temáticas que les van a servir para desarrollar su profesión diariamente. Maffer nos va a regalar muchos tips que ustedes pueden usar para poder irse destacando dentro de su profesión como docentes. Les recuerdo y les invito al lanzamiento oficial del libro Educación Virtual, Visión de la Bruja Malvada. No se olviden que este lanzamiento se llevará a cabo el 22 de octubre, es decir, este jueves 22 de octubre a las 18 horas, a través de un webinar especial que Poliestudios ha creado para ustedes, para que puedan conocer acerca de este nuevo producto que Poliestudios pone a su disposición. Pueden inscribirse en el link que les voy a dejar en la sala de chat o visitarnos en nuestra página de Facebook. Aquí tienen toda la información para que ustedes puedan inscribirse, tengan asegurado un cupo para asistir a este gran lanzamiento y además participar en el sorteo de 2 formaciones en neuroeducación. Y les recuerdo también que para todos los participantes, todos los asistentes que estén este día en el evento, ustedes contarán con el libro digital totalmente gratis. No pueden perderse este gran acontecimiento que Poliestudios quiere compartir con ustedes. Este libro es una gran herramienta que les servirá tanto a los docentes como padres de familia y estudiantes en la educación online. Ahora sí voy a seguir contándoles sobre los temas que va a tratar Maffer el día de hoy. En el día 1 hablamos acerca de la contención emocional desde el ámbito educativo online. Hoy vamos a trabajar estrategias de trabajo en aulas virtuales para nivel primario. El día 3, el miércoles, vamos a hablar acerca de estrategias de trabajo en el aula virtual, pero para nivel secundario. Y vamos a cerrar con broche de oro, hablando acerca de la educación virtual de calidad con eficiencia y pertinencia. Les recuerdo también que ninguna formación es válida si no tienen una certificación que avale el conocimiento que ustedes están adquiriendo diariamente. Y Poliestudios pone a su disposición la certificación académica por 40 horas, la misma que ustedes pueden acceder a través de la cuenta corriente Produbanco número 0200 523 5711 a nombre de Formación Continua Poliestudios for Polinet S.A. El número de RUC 179 274 174 2001. Pueden hacer un depósito, una transferencia por $20 para acceder a la certificación por 40 horas o de $5 si prefieren una certificación diaria por 4 horas académicas. Además, vamos a hablar acerca de la metodología de trabajo. Debes visitar nuestra página de Facebook, Formación Continua Poliestudios. Aquí estamos transmitiendo en vivo esta capacitación de María Fernanda. Debes escribir 3 comentarios durante la videoconferencia. Y lo más importante, compartir este webinar con un grupo de amigos y ayudarnos a que nuestra comunidad virtual sea más grande y podamos ayudar a más docentes a que puedan seguir desarrollando su conocimiento. Es un gusto tenerles una nueva semana con nosotros. Maffer, bienvenida, buenas tardes. Hola, buenas tardes, Fer, buenas tardes a todos. Gracias por este espacio, pues para mí es agradable compartir un día más con una jornada nueva de trabajo, esperando pues que sea gratificante para cada uno de nosotros. Como lo mencionó Fernanda, pues en esta ocasión vamos a trabajar con estrategias para nivel primario dentro del aula, teniendo en cuenta pues que lo que vamos a trabajar son estrategias
para lo que corresponde en cuanto a impartir herramientas que nos puedan servir, estrategias puntuales, ¿no? Esperemos que para un próximo webinario pues tengamos la oportunidad ya de compartir en cambio 100% herramientas. Entonces, por ahora pues vamos a trabajar con estrategias, como les mencionaba, estrategias pues que nos ayudan a complementar nuestro proceso de aprendizaje. Nosotros empezamos con lo que era contención emocional porque necesitábamos introducirnos a todo este proceso de educación partiendo desde aquello que hoy en día pues tiene que ser una fortaleza dentro del ámbito educativo. Nosotros trabajamos con dichos procesos de contención ya que nos permiten fortalecer nuestro entorno, nuestra aula. Entonces es importante que tengamos en cuenta que tenemos que realizarlo de la manera que corresponde. Cuando se dio el proceso de contención emocional, se mencionaba de un sinnúmero de procesos a realizar y también se dio una breve introducción a cómo deberíamos trabajar dentro del aula. Mientras se daba el webinar, pues se decía también que no todo el proceso educativo tiene que ser 100% guiado por juego. Y nosotros ahora, pues en este momento vamos a ver hasta qué punto pues es oportuno o no es oportuno trabajarlo y darnos cuenta por qué se lo mencionaba dentro del proceso de contención. Entonces, bienvenidos y vamos a empezar. Estrategias de trabajo en aula virtual nivel primario. Primeramente, pues la educación virtual, también conocida como learning o enseñanza online, tiene pues la posibilidad de ajustarse ante cualquier determinado tiempo, espacio, forma y necesidad, dependiendo la capacidad de aprendizaje del estudiante. Quiere decir pues que nosotros mencionando este concepto pues somos conscientes e identificamos que este proceso de educación virtual pues nos permite generar diversos espacios, diversos ambientes y sobre todo tener un sinnúmero de alternativas, herramientas y estrategias para que podamos trabajar con nuestros niños. Y lo más interesante de todo esto es que nos permite identificar cuáles son las capacidades de nuestros estudiantes. Del mismo modo, pues que nos va a direccionar a que nosotros tengamos un proceso de fortalecimiento dentro del aula y de esta manera pues responder a todas las necesidades que se presenten. En este caso, pues nosotros nos enfocamos primeramente a nivel primario. ¿Por qué? Porque sería bueno conocer cómo podemos trabajar dentro del aula, pero como les mencionaba, enfocados directamente hacia las estrategias. Estrategias que a mí me permitan llegar a mi estudiante y sí sería bueno, como les mencionaba, para complementar este proceso, que en otra ocasión veamos 100% herramientas. ¿Qué hago? ¿Qué aplico? ¿Qué no aplico? Pero igual vamos a ir mencionando a lo largo del proceso. Las estrategias de enseñanza se definen como los procedimientos o recursos a utilizarse por medio de los docentes para lograr aprendizajes significativos con nuestros estudiantes. Hablamos de procedimientos, recursos y de aprendizajes significativos. Y cuando mencionamos estos recursos y procedimientos, habla que puntualmente deben ser abordados o aplicados por el docente. ¿Por qué? Porque dependiendo mi clase, yo sé que mi estudiante ha comprendido una determinada temática. Entonces, ¿qué procedimiento utilicé? ¿Qué recurso utilicé? ¿Qué herramienta apliqué? ¿Qué posibilidades tengo yo de ver que hay una asimilación correcta de aprendizajes? Entonces, es importante que cuando yo genere dichas estrategias para poder tener estos procedimientos y recursos, yo me encuentre en una posición netamente abierta a varias posibilidades. ¿Por qué? Porque yo no me puedo limitar a simplemente cumplir una planificación, seguir la estructura de un libro y con eso finalicé. Dentro de todo este proceso, anteriormente también habíamos mencionado
que para que yo pueda evidenciar qué tan efectivo está siendo mi proceso de aprendizaje, se debe realizar un proceso de autoevaluación, proceso que va a determinar cuáles son mis necesidades, cuáles son mis debilidades y fortalezas, y de esa manera yo evite un retroceso dentro del aula. Las vivencias reiteradas de trabajo en un equipo cooperativo hacen posible el aprendizaje en cuanto a valores y afectos, que de otro modo es imposible lograr. Otra vez hablamos del trabajo en equipo, del trabajo colaborativo, cooperativo, de esas funciones interdisciplinarias que nosotros tenemos que mantener al 100% dentro de aula para poder dar un proceso adecuado de aprendizaje. Nos enfocábamos también de que lo ideal es que trabajemos con un proceso interdisciplinario, proceso que nos permita enfocarnos desde todos los sentidos para que nuestros niños aprendan de una manera adecuada. Por ejemplo, voy a ponerme de acuerdo con las docentes de educación física o dependiendo hasta cuántas áreas nosotros vemos en cada institución educativa, siendo de estas fiscales o fiscomisionales o particulares, y dependiendo cómo funcione mi estructura dentro de la institución, yo voy a coger y voy a coordinar con ellas, ¿verdad? De manera que a mí me permita trabajar a la par en estos procesos y yo pueda hacer un refuerzo colectivo con mis estudiantes. Si estoy trabajando con números, pues perfecto. Docente de cultura física, de educación física, estoy trabajando con números, necesito que se tome en cuenta para que se pueda reforzar en un espacio de su clase. Y de esta manera, pues podamos todos podernos ayudar como un equipo dentro de aula y que nosotros podamos utilizar y aprovechar todo aquello que podemos fortalecer con nuestros estudiantes. Las estrategias didácticas diseñadas para su uso con niños están centradas sobre todo en fomentar la atención y la diversión a la vez, ya que se proporcionan a los alumnos conocimientos que puedan relacionarse con sus propias experiencias. De esta manera se genera aprendizajes significativos de una forma correcta, de una forma amena. La semana pasada, el día viernes, mientras hablábamos de contención emocional, mencionaban que no se debe aprender solo mediante el juego. Entonces, para poder justificar esta parte y no enfocarnos que solamente vamos a aprender mediante el juego, pues nosotros debemos generar un espacio apropiado para nuestros estudiantes. Y estamos hablando de estudiantes de un nivel primario que por lo general, dependiendo del nivel, nos toca aplicar ciertas estrategias y la mayoría de estas, pues sí, aplica un proceso dinámico mediante el juego para que se pueda, ¿qué cosa? Fomentar un proceso de atención. Hay juegos que a nosotros nos direccionan no solo a la parte creativa, a la parte de distracción de los niños, sino que también fomentan atención y concentración. Y cuando hablamos de la parte divertida, para que genere atención, nos estamos enfocando y direccionando directamente a eso. Como yo les decía, empezar nuestra hora de clase con una canción, con una reflexión, con un proceso motivacional, de modo que permita generar un espacio acorde y estable para empezar nuestra clase. Cuando nosotros hablamos de trabajar con atención y diversión, también nos permite plasmar procesos acordes a cada edad de los estudiantes. Por ejemplo, estoy trabajando con un nivel de inicial y preparatoria, donde si yo quiero captar atención, dependiendo de la temática, voy a utilizar recursos audiovisuales que me generen tener esta atención dentro de aula. A veces, por lo general, el que nosotros estemos dando clases, estemos proyectando una presentación en PowerPoint o de pronto estemos trabajando simplemente en pizarra, no capta al 100% la atención del estudiante. Por eso es necesario que nosotros nos apoyemos de estos recursos y de esa manera podamos continuar y sobre todo reforzar la atención que debemos generar en nuestros niños, o sea, poder aprovechar ese espacio que tenemos en aula.
Una de las estrategias más utilizadas en este sentido es el juego. Los niños aprenden de manera natural jugando, ya que esta actividad les permite ponerse en diferentes papeles y comprenden su entorno de una manera directa. Un buen docente debe ser capaz de adaptar esta técnica a diferentes situaciones de aprendizaje que requieren o que generan, ¿qué cosa? Un ambiente de creación. Y nosotros debemos fortalecer estos aspectos dentro de aula. Entonces, nosotros como docentes, ¿qué capacidad debemos tener o qué enfoque debemos tener o qué dirección debemos tener? Esta dirección de crear. Y para que nosotros podamos crear, debemos romper muchos esquemas, muchos paradigmas donde se nos dice que la educación debe ser 100% mecánica y 100% tradicionalista en el sentido de que no se debe aprender así. El juego es un distractor dentro del aula, pero recordemos que la mayoría de nuestros niños aprenden mediante la visión y es algo 100% comprobado. Incluso dentro de nuestras teorías de aprendizaje, cuando vamos formando, sabemos que los niños aprovechan mucho mediante el aprendizaje didáctico. Ahora, así como hay niños que aprenden mediante el juego, mediante la atención, mediante lo que se observa, hay niños que no responden a este tipo de procesos, que no responden a este tipo de actividades. Entonces, para estos niños que no responden a estas actividades, yo no los excluyo del proceso que estoy teniendo con mis estudiantes, más bien los pongo, pero también respeto sus apreciaciones de aprendizaje. Resulta que tengo niños que son 100% metódicos en cuanto a que solo quieren recibir la clase, que son memoristas, que son niños 100% apegados a un régimen educativo que solo me permita a mí como docente explicar y que ellos recepten y se terminó la manera de aprender, ¿verdad? Para estos niños, pues como les mencionaba, yo no los dejo de lado, los incluyo al proceso, pero que también acoplo a mi clase este tipo de proceso de educación metódica para que ellos no se sientan aislados del proceso. Sí tenemos niños que por lo general no les gusta integrarse a este tipo de enseñanza como el juego. Entonces nosotros lo que debemos ir es generando aceptación, más no imposición. Porque en el momento en que ellos aceptan, pues nos permiten introducirnos al proceso de aprendizaje que requieren sin necesidad de que yo lo imponga. Y la idea es que todos sean partícipes en un determinado momento de lo que yo quiero generar dentro de mi aula. Ahora, estructura de un aula virtual. Yo no puedo entrar a un aula virtual y ver por un lado el tema, por otro lado la fecha, por otro lado el recurso, por el otro lado el objetivo. No puedo. ¿Por qué? Porque eso estéticamente no funciona. Y otra que sería recomendable que nosotros presentemos un orden en lo que estamos haciendo, de manera que pueda ser aceptable y accesible dentro de nuestro proceso. Incluso hasta para que un padre de familia ingrese al aula y vea y diga, eh, hay una secuencia, hay un orden, se está haciendo de una manera diferente, porque la idea es que nosotros logremos captar la atención de nuestros estudiantes y también la cooperación y colaboración de nuestros padres de familia. Por ejemplo, se menciona aquí que se recomienda llevar un orden en el aula, lo cual genera interés y atención de los estudiantes. Para ello, se recomienda, primero, indicación del día o semana. Resulta que yo puedo poner que mi semana va o sea, por esta de aquí, pongamos en cuenta, del 19 al 23 de octubre. Entonces yo indico mi semana o de pronto indico lunes 19, ¿ya? Otro punto, si yo lo tengo separado por aulas, obviamente voy a manejar la misma estructura por cada aula, pero si yo tengo una sola aula para todas mis materias, voy a poner lengua, voy a poner ciencias, bueno, en sí, todas las que yo quiera mencionar. Luego saco el tema con el que voy a trabajar. De este tema, pues saco mi objetivo expuesto en mi planificación, adjunto la destreza para que los padres de familia y los niños conozcan en base a qué se va a trabajar y genero los recursos. En la parte de recursos, ¿qué es lo que genero? Material audiovisual, trabajo con foros, trabajo con chat, trabajo con diapositivas, entre otros. En los archivos adjunto textos,
adjunto material bibliográfico, enlaces, entre otros. Genero actividades donde son las entregas de las tareas y por último, pues genero los enlaces de conexión para mi clase. Ahora, cuando yo digo recursos y hablo de lo que corresponde a lo audiovisual, a foros, a chat y a diapositivas, estos tienen que ir todos afín a la materia que yo estoy impartiendo, a la temática que quiero lograr, al objetivo que quiero cumplir y no desvincularse ni desviarse del tema a tratar, porque si no vamos a desviar la atención de lo que queremos lograr. Los foros, los chats están considerados a que nosotros los podamos trabajar con niños desde un cuarto grado donde hay un poquito más de interacción y los niños puedan responder de una manera positiva a estos foros y a estos chats. Pero si nosotros trabajamos y fortalecemos lo que es la parte comunicativa con los niños de hasta de tercer grado, sí se puede trabajar con un foro. ¿Por qué? Porque nosotros les vamos demostrando a ellos que poco a poco pueden ir introduciéndose a lo que es este campo de virtualidad y ellos forman parte de estos foros. Ya depende de nosotros de qué manera lo queramos aplicar. Resulta que planteo una determinada pregunta donde quiero que ellos me mencionen una respuesta corta y no una respuesta larga, donde me mencionen de pronto uno o dos indicadores dentro de casa y de esa manera los hago participativos, o donde de pronto yo pongo una imagen dentro de la temática del foro como introducción y quisiera que ellos me digan qué entendieron de esa imagen. Entonces, de esta manera, pues aprovecho este punto para que ellos puedan ser parte del proceso. Cuando hablo del chat, pues lo hago como un espacio de café virtual, por así decirlo, para que puedan interrelacionarse entre ellos y puedan intercambiar opiniones e incluso vaya un saludo de ser posible, pero la idea es que ellos no se sientan alejados dentro de su entorno virtual y de alguna manera se comuniquen con sus compañeros. Al hablar de archivos, pues estamos hablando de aquello que nosotros queremos que se adjunte a un portafolio o que de pronto sea dictado dentro de casa para ir reforzando nuestro proceso de aprendizaje. Si yo quiero que se siga reforzando lo que es lectura, lo que es escritura, yo puedo adjuntar un pequeño texto con un párrafo no superior a lo que sabemos que actualmente en la virtualidad no se va a realizar, ¿ya? Entonces yo solicito que el padre de familia dicte este texto y de esa manera estoy reforzando lectoescritura y sobre todo puedo seguir trabajando en base a dictados que por lo general es algo que no debemos dejar dentro de este proceso educativo y de esta manera podemos continuar sin descuidar esta área que conscientemente sabemos que la debemos trabajar a un 100%. Cuando genero las actividades, pues sabemos que las actividades dentro de educación virtual, pues en su mayoría tienen que tener un proceso de flexibilidad. Por lo tanto, pues si yo solicito hoy envío hoy la tarea, no la voy a solicitar inmediatamente para unas horas o para la noche. ¿Por qué? Porque yo no puedo olvidar o dejar de lado lo que es flexible dentro de este proceso educativo. Entonces es importante que estas actividades dentro de una norma institucional pues se genere un acuerdo para indicar cuándo se la puede entregar y de esa manera poder trabajar. Y por último los enlaces de conexión dependiendo con qué tipo de aulas virtuales estamos trabajando. ¿Cuáles son las estrategias de enseñanza recomendadas en un nivel primario? ¿Qué es lo que se establece que sería adecuado trabajar con estos niños y por qué se lo recomienda? ¿Por qué es receptivo en este nivel? Primero, pues con estrategias preinstruccionales. Segundo, con estrategias coinstruccionales. Y por último, estrategias postinstruccionales. Vamos a ver qué significan cada una de ellas para poder comprender a qué nos direccionan, qué es lo que buscan y qué ejemplos podemos tener de estas. Si nosotros vemos esta gráfica, vemos una maestra con 3 estudiantes rodeada de material lúdico para poder explicar un tema determinado. Sí cuesta un poquito
generarte todo este tipo de recursos, pero a la larga pues son instrumentos que nosotros vamos a necesitar y que son realmente necesarios para cumplir con nuestro proceso. Las estrategias preinstruccionales son aquellas que incluyen todas las que se utilizan antes de que ocurra la adquisición de conocimiento, propiamente dicho. Su objetivo principal es preparar al estudiante, preparar para que aproveche todos los conocimientos que se van a dar dentro del aula, de manera que cuando ya aproveche estos conocimientos se puedan crear nuevos y se saque provecho al máximo en cada sesión educativa. ¿Cómo yo preparo a mi estudiante? ¿Cómo yo sé que mi estudiante está listo para adquirir un nuevo conocimiento? Pues por lo general yo planteo una temática donde en la mayoría de los casos mis estudiantes se quedan con la interrogante, con la pregunta, con la duda o con la curiosidad de qué vamos a hablar, de qué vamos a trabajar. Entonces, yo para empezar una clase con un determinado tema, de pronto no proyecto simplemente la temática, sino que ¿qué hago primero? Genero un video, ¿ya? Entonces empiezo normalmente con el saludo, ¿no? Primero hago una adecuación de aula, una ambientación y de ahí les digo, niños, a continuación voy a presentar el siguiente video y digamos que este video se trate del ciclo vital del agua. Entonces, los niños van a ver el video y después de que finalice el video, yo voy a preguntar, bueno, ¿qué les llamó la atención del video? ¿Qué preguntas tienen acerca del video? ¿Qué consideran ustedes que podríamos hacer con la información que nos genera este video? Entonces, una vez que yo genero este ambiente de preguntas, de interrogantes, yo voy quitando estas interrogantes en los niños y de ahí menciono, ustedes tienen razón, vamos a trabajar con el agua, pero ¿qué parte importante del agua vamos a trabajar? Vamos a conocer el ciclo vital del agua. Entonces, yo he despertado el interés en mis estudiantes. Una de las ventajas, considero yo, que nos ha generado este proceso de la virtualidad es que tenemos las herramientas a la mano de nosotros y si estuviésemos en aula, pues sabemos, y yo insisto, pues lo hacemos de una manera mecánica, pero en cambio la virtualidad nos permite buscar al momento estas herramientas y estrategias que los niños necesitan. Si no lo quiero hacer de esa manera, pues cojo y construyo en un cartel o en una diapositiva, pero la idea es que yo pueda primero generar esa interrogante en el estudiante, como que preparo mi terreno para que yo después pueda ir solventando sus dudas y de esta manera también pueda generar la adquisición de nuevos conocimientos. Las estrategias preinstruccionales pueden ser variadas y dependerán del contexto educativo concreto en el que se apliquen, como de las características del alumno y el marco teórico en el que se mueva la sesión. ¿Por qué menciona que esta adquisición va a depender de las características del alumno? Yo les decía que no a todos les gusta aprender mediante el juego, otros van a ser 100% teóricos, entonces yo tengo que mezclar esta parte dinámica con la parte teórica para no dejar de lado a ninguno de mis estudiantes y de esa manera responder a todas las necesidades que se generen, sin dejar de lado pues lo que es teórico, porque nosotros nos apoyamos y respaldamos de esto, o sea, es como nuestro sustento para nuestra clase, ¿no? Y también va a depender de cómo esté la sesión, de cómo esté el ambiente, de cómo yo estoy reforzando el conocimiento en mi estudiante. Algunas de ellas van destinadas a refrescar conocimientos previos, mientras que las otras se centran en organizar el aprendizaje o relacionarlo con ideas que ya tenía el estudiante. Entonces, si me dice que la idea es que se puedan refrescar conocimientos previos, de ley yo tengo que empezar con algo que llame la atención del tema para generar este espacio. Como yo les decía anteriormente, puede ser la proyección de un video o puede ser un dibujo donde yo los haga reflexionar acerca de lo que se está haciendo en el dibujo y de esa manera ver de cómo está despertando en ellos el conocimiento acerca del tema. Por ejemplo, nos menciona una estrategia de enseñanza preinstruccional muy común
es determinar junto al alumno los objetivos de aprendizaje que se quieren alcanzar en una sesión concreta. De esta manera, pues se consigue que el proceso sea más efectivo y se aproveche mejor el tiempo, logrando que el alumno logre afianzar lo que aprende con mayor sencillez. Normalmente cuando nosotros estábamos dentro de nuestro proceso de educación presencial, anotábamos la fecha, el tema, el objetivo y los hacíamos que ellos nos ayuden leyendo el tema, que nos ayuden leyendo el objetivo y de esa manera dábamos la introducción al tema. No podemos descartar esto, podemos hacer lo mismo, podemos presentar en una diapositiva el tema y el objetivo para que ellos lo lean y de esa manera también se vayan familiarizando con el tema. Pero la idea es que nosotros busquemos alternativas diferentes para que se pueda dar esta asimilación de conocimientos y por ello se recomienda mejor la proyección de una herramienta o de un diferente a la que normalmente estamos acostumbrados. Digamos que estamos trabajando de pronto en lo que es lectura selectiva o lectura silenciosa o lo que es comunicación. De la misma manera, pues yo voy a generar primero un espacio comunicativo con mis estudiantes. De pronto quiero saber qué es el mensaje. Entonces yo les digo, ¿qué les parece, niños, si escribimos una pequeña carta para nuestros compañeros? Juanito le va a escribir a Carlitos, Pepito le va a escribir a María y de esa manera hago que igual escriban dentro del aula, observo lo que están haciendo, doy un tiempo determinado y digo, ya, vamos a dejar de escribir, ahora sí vamos a compartir. Eso se llama, ¿qué? Transmitir un mensaje y empiezo mi clase. La idea es que nosotros, como les digo, constantemente vayamos buscando estrategias que nos permitan cambiar el proceso que estamos generando dentro de aula. Como segundo, pues tenemos las estrategias coinstruccionales. Este segundo grupo de estrategias de enseñanza incluye todas aquellas destinadas a conseguir que el alumno preste la mayor atención posible. Es decir, nosotros debemos lograr en este punto que nuestro estudiante se sienta motivado para aprender y de esta manera haya una retención, una asimilación de información que ha sido presentada dentro del aula y pues que ésta sea asimilada con mucha facilidad. ¿Cómo hago yo para que mi estudiante tenga esta predisposición de trabajo? ¿Cómo hago yo para que mi estudiante, pese a tener algún problema dentro de casa, venga preparado para trabajar? Por eso es la ambientación, por eso es la preparación que yo doy antes de iniciar la clase, de modo que yo pueda quitar de ellos cualquier pensamiento distractor, que yo pueda quitar de ellos cualquier proceso de inestabilidad, así sea momentáneo, y de esa manera yo logre tener a mi estudiante concentrado a los procesos de aula que quiero generar en ese momento. Es importante también que nosotros pongamos reglas al momento de que empecemos con nuestras clases. Yo quisiera que el ambiente de clases del niño sea en un lugar donde no hayan ventanas, donde no haya televisor, donde no esté cerca de la cocina, donde no esté un sofá como para que se recueste, de modo que yo evite todos los elementos distractores externos y de esa manera también genere un buen espacio dentro de casa. Seguimos. Al mismo tiempo que nosotros generamos este ambiente de estabilidad en nuestro estudiante, también tenemos como objetivo lograr un aprendizaje significativo que vaya a perdurar por tiempo en mi estudiante. Es decir, que ya no me voy a que solo haya un proceso mecánico de que yo retengo este concepto, pero si me olvidé de la coma, si me olvidé del punto o si me olvidé de una letra, pues me olvidé de cuál era esa conceptualización. No, voy a lograr que este proceso de conocimiento sea tan significativo que de pronto al ver una imagen mi estudiante recuerde qué temática yo estaba trabajando. Entonces, de esa manera logro que el aprendizaje perdure. Algunas de las estrategias coinstruccionales incluye el uso de material. Menciona aquí nuevamente lo que les estaba diciendo. Gráficos o visuales que pueden aumentar la retención de la información por parte de los alumnos. Por ejemplo, presentar un tema acompañado
de la explicación de un video ayuda a nuestros estudiantes a comprender mejor aquello que nosotros estamos explicando. Es una herramienta y una ayuda muy buena, ya que permite realmente captar la atención de nuestro estudiante, y eso es lo que nosotros queremos generar dentro de aula. Este tipo de estrategia de enseñanza también puede incluir todo tipo de técnica que ayude a que el estudiante preste mayor atención y que se interese por lo que está viendo dentro de su clase. ¿Qué puedo hacer también? No solo presentar mi diapositiva y decir, vamos a trabajar sigo con el tema del agua y ya. No, yo también puedo adjuntar fichas dentro de mi aula donde, qué sé yo, los niños van, si no pueden imprimir, van a dibujar dentro de su hojita lo que yo adjunte de mi ficha, o van a escribir en su hojita lo que yo tengo en mi ficha, y qué sé yo, vamos a pintar, vamos a ponerle este color, y por qué le vamos a poner este color, o le vamos a poner estas características, y de esa manera voy alternando la parte teórica con la parte de que me permita comprobar a mí el conocimiento de mi estudiante. Y de cierta manera puedo ir evaluando conocimientos dentro de mi clase sin necesidad de ir extendiendo el contenido. Asimismo, por ejemplo, en determinados niveles educativos, el uso del juego y retos es divertido, ya que puede encajar perfectamente en esta parte del proceso de enseñanza. Como vemos, aquí tenemos una maestra pues trabajando con un grupo de estudiantes donde se basa de varias estrategias, 1, 2, 3 y 4 para llegar a un determinado tema. Entonces también podemos generar procesos que nos permitan ir complementando nuestra tarea de construir el aprendizaje. La última estrategia que nosotros consideramos dentro de este proceso es la PO instruccional, misma que nos permite incluir todas aquellas técnicas que nos ayuden a mejorar la retención de la materia impartida, a pensar de manera crítica sobre los contenidos que se han visto en una sesión y a resolver las posibles situaciones que se dan, posibles dudas de los estudiantes sobre el tema que hemos dado. Es decir, que nosotros vamos a generar un espacio como para decir preguntas acerca del tema, ya, o no quiero hacerlo así, vamos a sacar una hoja y vamos a escribir qué fue lo que más nos llamó la atención de la clase, ya, o de pronto voy turnando a diario a cada uno de mis estudiantes donde me va a hacer una conclusión de lo que se dio en la clase, y de esa manera puedo generar preguntas, no solo en el que me va a dar la conclusión, sino también a los que están a su alrededor, porque tal vez en este estudiante yo generé o impacté algo que en el otro no, y de esa manera yo puedo saber si de pronto lo que él me está dando a mí fue asimilado por otro estudiante, y puedo ir rotando diariamente como para no excluir a ninguno de mis estudiantes. Estas estrategias pueden ser muy variadas, ya que entre ellas incluye algunas como la elaboración de mapas conceptuales, resumen del tema que hemos visto, participación en debates como para afianzar el conocimiento adquirido, la resolución de dudas, esta se la va a poner en práctica, la adquisición de nuevos conceptos mediante determinadas tareas diseñadas para su implementación. Resulta que ya tenemos un quinto, sexto y séptimo que me permite de pronto generar un debate con mis estudiantes. Hablé del agua, ahora sí vamos a hacer 2 grupos, yo voy a ser la mediadora. Ustedes me van a hablar acerca de los componentes del agua y ustedes me van a hablar de la importancia del ciclo del agua. Entonces vamos a generar una retroalimentación dentro de nuestra aula con la finalidad de que nosotros podamos identificar o generar nuevas preguntas y resolver estas preguntas después del proceso que hemos generado. O de pronto quiero construir un mapa conceptual. Voy a pedirles que trabajemos de la siguiente manera. Tú vas a escribir esta parte, tú vas a escribir la siguiente parte, y de esa manera todos construimos al final un mapa conceptual donde cada uno de ustedes me va a ir dictando algo y yo lo voy elaborando el mapa conceptual en mi pizarra o en una hoja de Word si estoy proyectando, y de esa manera también lo hago participativo.
Por otro lado, en muchas ocasiones, pues las estrategias didácticas instruccionales también nos llevan a la parte reflexiva y nos ayudan a fortalecer el pensamiento crítico sobre lo que hemos aprendido en nuestra sesión de clases. Entonces, nosotros hemos expuesto estas 3 estrategias. ¿Por qué? Porque cada una de ellas pues, nos ayuda a abordar de una manera diferente y significativa nuestro proceso educativo. Como les mencionaba, cuando iniciamos, son estrategias para que nosotros podamos complementar nuestro proceso metodológico dentro del aula y, qué sé yo, pueda que para nuestro siguiente mes podamos ya no hablar de estrategias, sino puntualmente de herramientas. Entonces, eso es lo que de pronto estaría en deuda con ustedes para ir extendiendo un poquito más lo que corresponde a conocimiento dentro de nuestro proceso educativo. De mi parte, pues ha sido gratificante como siempre exponer y trabajar con ustedes, compartir un poquito de lo que se aplica pues en aula y esperando pues que sea de mucha utilidad para cada uno de ustedes. Sabemos que así será, Mafer. Muchísimas gracias. Gracias por tus aportes en esta tarde un poquito fría aquí en Quito, pero con el conocimiento nos vamos abrigando un poquito. Gracias a cada uno de ustedes por haber estado con nosotros en esta tarde, por seguir capacitándose y buscando nuevas estrategias, nuevas formas de poder seguir desarrollando su profesión docente y poder ayudar a cada uno de sus estudiantes con nuevas estrategias, nuevas herramientas, nuevos instrumentos que hagan que la educación sea recreativa y más no un castigo o una obligación para el estudiante. Les recuerdo que pueden aún seguir inscribiéndose para el lanzamiento del libro oficial de educación virtual. En nuestra página de Facebook está toda la información donde ustedes pueden encontrar el link para la inscripción y ustedes también pueden saber acerca de todas nuestras formaciones que están abiertas al momento. Les invito para que el día miércoles nos acompañen nuevamente. Mafer nuevamente estará el día miércoles a las 4 de la tarde con nuevas estrategias, pero esta vez para educación secundaria. Así es que no pueden perderse esta capacitación. Les invito a que nos sigan en nuestro canal oficial de YouTube, Poliestudios. Aquí encuentran todos los videos de las capacitaciones anteriores, tanto de María Fernanda como de los otros tutores que hemos venido teniendo a lo largo de los meses anteriores. Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias a cada uno de ustedes por seguir capacitándose y buscar ser un docente todoterreno día tras día. Les invito a que prendamos nuestras cámaras para la fotografía oficial de nuestro repositorio. Vamos a prender nuestras camaritas. Muy bien. Vamos a poner una sonrisota de docente todoterreno y ahora sí viene la fotografía oficial. 3, 2, 1. Listo, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias a cada uno de ustedes. Les envío un saludo grandísimo a nuestros amigos que nos visitan desde Chile, desde Manta, tenemos de todas las partes de Latinoamérica. Así es que pueden seguir conectándose, pueden seguirnos en nuestra página de Facebook. Aquí hay muchísima información que les va a servir a cada uno de ustedes para que sigan desarrollándose en su profesión académica. Gracias a cada uno de ustedes, Mafer, muchísimas gracias. Nos vemos el día miércoles. Que tengan un excelente resto de tarde y noche, que descansen y nos vemos el miércoles. Hasta la próxima. Nos vemos, gracias Fer. Saluditos. Gracias. Gracias por todo, cuídense. Gracias.